Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente yo, Jairo Beltrán. Y bueno, finalmente llegamos al sexto paso de cómo lograr tu libertad financiera. Espero que hayas disfrutado toda esta información importante que te he dado, que es de valor para ti. Hoy vamos a ver el sexto paso, que es eliminando deudas. Tu deuda no es culpa de tu banco. Eso es algo que debes entender. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuevamente me presento, mi nombre es Jairo Beltrán. Tengo 33 años, soy un joven emprendedor colombiano, soy obstinado y empedernido con el cumplimiento de mis metas. Mi profesión es ingeniero, soy un apasionado por la gerencia de proyectos, es un tema que me encanta. Uno de mis hobbies es el ciclismo y también el trotar. Me encanta ayudar a las personas a superar sus barreras mentales, especialmente las del tema financiero, y es por eso que he creado este sistema de 6 pasos o este resumen de 6 pasos para ustedes totalmente gratis para que lo puedan conocer. Soy un convencido de las competencias personales. ¿Esto qué quiere decir? Que creo que todo el trabajo que se haga dentro de un proyecto, fuera de un proyecto o en la operación de una empresa es a través de las personas. Por eso hay que tener muy en cuenta cuáles son las competencias personales de cada persona. Y mis propósitos en la vida son dos. El primero es ayudar a los emprendedores a alcanzar su máximo potencial profesional y eso lo quiero lograr por medio de la gerencia de proyectos. Y el otro es ayudar a las personas a alcanzar su libertad financiera. Y esto es por medio de esta información valiosa que te estoy entregando hoy. Bueno, entonces como les comenté, este es mi método de 6 pasos para lograr su libertad financiera. Estos 6 pasos posteriormente los voy a lanzar en un curso que ya estoy trabajando en él, donde van a encontrar herramientas o una descripción más detallada de cómo lograr paso a paso, donde van a tener todo mi acompañamiento referente a este tema. Entonces, espérenlo con ansia, por favor. Bueno, entonces lo primero para el sexto paso, que es eliminando deudas, debes identificar por qué estás así, por qué estás endeudado, por qué tomaste la decisión de tener deudas. Entonces, lo primero que hay que entender o interiorizar es que estas deudas no son culpa de tu banco. Los bancos simplemente y llanamente dan unas herramientas financieras para que las personas las utilicen como mejor les parezca de acuerdo a su realidad y de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué sucede? Que la mayoría de personas pues les dan un mal uso al dinero que obtienen por medio de un préstamo, de una deuda, de un crédito. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos interiorizar es que eh, eh, cuál sea la capacidad de deuda que tú tengas actualmente o cuál sea el tope de deuda que tienes en estos momentos, no es culpa de tu banco, es culpa tuya debido a tus decisiones, a qué decisión tomaste para el uso de ese dinero. Entonces, como te dije, esto es consecuencia de tu mal manejo del dinero. ¿Y por qué fue un mal manejo del dinero? Porque ¿qué sucede generalmente en las personas? No se resisten a las ofertas. No pueden ver un 50% de descuento, un 60, un 70, un 80%, porque inmediatamente se entran a la tienda y empiezan a generar gastos con sus tarjetas de crédito a las famosas 12, 24 o 36 cuotas porque es más fácil de pagar. El otro pensamiento es que la mayoría pensamos es disfrutemos ahora y pagamos después, pero ese pagar después incrementa el valor de lo que vas a pagar, los intereses dependiendo del monto de la deuda y del monto de ese interés de esa deuda. Entonces esto es muy importante. Yo diría que es mejor eh, guardo dinero y pago cuando lo tenga completo. Es muchísimo mejor de esa manera. Hay otro dicho que él dice que una vez al año no hace daño, pero realmente lo hacemos muchas veces al año, porque el cerebro olvida el dolor y siempre recuerda el placer. Entonces, como es una vez al año que nos compramos algo y eso nos genera placer, pues el cerebro siempre quiere obtener ese placer constantemente y por eso volvemos y decimos ese dicho muchas veces en el año y compramos cosas muchas veces innecesarias.
Y las dos últimas que me parecen súper clave. Uno es que las personas no entienden que el crédito no es un aumento del sueldo. Creen que porque les llega un dinero, entonces pueden inmediatamente írselo a gastar porque van a tener esa misma cantidad o mentalmente tienen esa consecución cerebral de que creen de que el siguiente mes van a tener ese mismo dinero y no es así. Lo que vas a tener es más gastos o porque debes pagar el capital y los intereses generados por esa compra. Y la última es que el hecho de tener una tarjeta de crédito no te da más recursos para gastar. Por eso el crédito es una de las herramientas financieras más importantes que existen en el mundo, pero hay que saberla usar. Si la usas de una manera inadecuada, el primero que va a estar afectado vas a ser tú. Listo, entonces lo primero que debes identificar es cuál es tu realidad de deudas, así como lo hicimos en pasos anteriores que identificaste cuál es tu realidad de ingresos y cuál es tu realidad de gastos, aquí debes identificar cuál es tu realidad de deudas. Entonces esto es sencillo, es simplemente hacer un cuadrito en Excel en donde debes incluir los siguientes datos. Pones el nombre de tu crédito, el número de tu crédito, el tipo de crédito, entonces si fue un crédito para inversión de activos, si fue un crédito, si es una tarjeta de crédito, si es un crédito hipotecario, si es un crédito de libranza, si es el crédito vehicular o si es un crédito de libre inversión que usaste para un viaje o para la compra de un televisor, no sé, cualquier tipo de pasivo. Después pones cuánto es el saldo de deuda a la fecha, o sea, cuánto debes de ese crédito y finalmente los sumas todos. Ese total que te da ahí de todos esos créditos es tu realidad de deudas. Ahí puedes saber cuánto les debes a los bancos y a qué bancos, de acuerdo con este cuadro que acabas de realizar. ¿Listo? Entonces, una vez identificada tu realidad de deudas, te voy a mostrar hoy 3 estrategias básicas, porque existen otras más complejas, que son las que veremos dentro del curso, para matar tus deudas. Estas 3 estrategias son: la primera es consolida tu deuda en una sola, la segunda es prioriza tus deudas y la tercera, eliminemos una por una. ¿Qué quiero recalcar de la tercera? Que para esto se requiere de una asesoría legal. Ya vamos a ver por qué. Listo, entonces la primera estrategia es consolida tu deuda en una sola. Esta realmente es la más complicada de hacer debido a que depende mucho de tu score de crédito. Aquí en Colombia eso se llama tu data crédito, es el número que te refleja tu calificación de crédito, que es dado por lo juicioso que has sido con tus créditos en el pasado. Entonces, si tú tienes un buen score de crédito, muy seguramente un banco va a querer comprarte todas tus deudas. Al comprar todas tus deudas, pues tú consolidas varias deudas en una sola. ¿Por qué esta es una buena estrategia? Porque cuando tú haces una compra de cartera, que así se llama aquí en Colombia, una compra de deudas, los intereses disminuyen casi en un 50%. ¿Qué es lo importante acá? Que debes buscar cuál es la mejor opción que te ofrece o cuál es la opción que te ofrece la mejor tasa. Entonces eso lo puedes buscar en bancos o aquí en Colombia hay una figura que se llaman cooperativas de profesionales, que son cooperativas donde tú te afilian y ahí te prestan dinero o te hacen compra de cartera con tasas menores a la de los bancos. Pero en caso de que tu país no exista o no estés afiliado a una cooperativa de estas, buscan todos los bancos, pero nuevamente te repito, esto depende mucho de tu score de crédito. Si no tienes un buen score, pues no va a existir un banco que te quiera comprar la cartera, que no quiera tomar el riesgo que es prestarte dinero a ti. Una vez puedas consolidar tu deuda en una sola, lo importante de ahí es paremos de gastar. O sea, tienes que evitar nuevos créditos hasta que saldes esta deuda grande. ¿Por qué? Porque si no, nuevamente empieza el efecto bola de nieve. Tienes una deuda grande, después adquieres otra pequeñita y otra pequeñita y otra pequeñita y así sucesivamente hasta que llega un momento que los pagos que tienes que hacer son mayores a tus ingresos y ya después no vas a tener ni dinero ni para pagar tus créditos ni para pagar tus gastos básicos. Y finalmente, si logras consolidar
todo en una deuda y o sea, no te endeudas más, debes empezar a generar excedentes de dinero, como pues con las estrategias que vimos en el paso 5, pero en el curso que te comenté vamos a ver otras o esas mismas, pero a mayor detalle para que las puedas implementar tú mismo con toda mi ayuda. Que lo importante acá es que todos estos excedentes de dinero los puedes abonar a capital a esa deuda. Esos excedentes de dinero que tú abones son intereses que estás eliminando en el futuro. O sea, vas a dejar de pagarle intereses al banco. Por eso lo importante de esta deuda. Y a medida que de esta estrategia de eliminar una deuda, y entre más excedentes de dinero o más aportes a capital des, pues más rápido vas a eliminar la deuda. ¿Listo? Entonces esta es la primera estrategia. La segunda estrategia es prioriza tus deudas. Entonces es un proceso de priorización que ya te voy a explicar por medio de este cuadro. Entonces aquí en el ejemplo, digamos que tenemos como cuando ya identificaste tu realidad de deudas, pues ya tienes la mayoría de información. Pero entonces vas a, digamos en este ejemplo tenemos 3 deudas. Entonces una deuda es con Bancolombia, otra deuda es con Banco Bogotá y otra es con el Banco Popular. Estos son bancos de Colombia. Tienes el número de la deuda o el número del crédito. Tienes la descripción de qué tipo de crédito es. Si es tarjeta de crédito, si es un crédito vehicular, si es un crédito de libre inversión, los mismos tipos que ya vimos cuando estabas identificando tu realidad de deudas. Y lo mismo, pones aquí en saldo total, describes cuál es el saldo que tienes de esa deuda a la fecha. ¿Qué casillas aumentas acá? Aumentas cuánto es el valor de la cuota mensual que pagas por esta deuda. Y ya te voy a explicar qué es el CAP y cómo entra el tema de la priorización. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, vemos que en el primer ítem tienes una deuda de $1000 y actualmente estás pagando una cuota mensual de $150. Entonces, con el CAP, ¿cómo se halla? El CAP es dividir los $1000 dividido en los 150 de cuota mensual que tú pagas. Eso te da un CAP de 6.66%. Y así sucesivamente haces con todas las deudas. Para la segunda deuda, entonces 2000 dividido en 220 te da 909. La tercera es coger los 1500, dividirlo en $45 que pagas mensuales y te da un CAP de 33.33%. ¿Cómo priorizas? El CAP de menor valor es la deuda que primero debes empezar a atacar. Entonces, ¿cómo es la estrategia? La estrategia es cuando tú ya tengas organizadas tus deudas, pagas el monto mínimo de cada una. ¿Correcto? Si puedes generar excedentes de dinero, si tienes cómo hacerlos, haz abonos a capital a la primera deuda. A la primera, que es la que está priorizada para este ejemplo en particular. ¿Listo? Una vez, digamos que acabaste la primera deuda, entonces tú acabé la primera deuda, entonces sigues con la segunda de acuerdo a la priorización, ¿correcto? Pero esta segunda deuda, pues tú ya tienes un pago mensual de $220, ¿correcto? La estrategia aquí es ahora, no es que cojas los $150 que estabas pagando de la primera cuota para irte de rumba a celebrar, para gastártela en cosas que no son indispensables para tu supervivencia, en fin. Lo importante es que cojas esos $150 y empieces a abonárselos a la segunda deuda y así sucesivamente mensual. Estos $150 que tú estás pagando a capital a esa deuda va a ayudar a que en un menor tiempo elimines esa deuda. Cuando ya logras eliminar la segunda deuda, va a pasar lo mismo. La tercera deuda tiene una cuota mensual de $45. Lo que tienes que agregarle es el excedente que estabas pagando de las deudas anteriores que ya cancelaste. Entonces, para este último caso,
vas a pagar $45 más $220 de la segunda deuda y más $150 de la primera deuda. Y así sucesivamente si tienes más deudas. Vas a ver que con esta estrategia vas a poder eliminar deudas en menos del 50% del tiempo que tienes estipulado como tiempo del crédito para poderlo cancelar. Esta es una de las, pues desde mi punto de vista es la mejor opción, pero al principio es de las que más toma tiempo dependiendo de cuánto es el monto que debas y el valor mensual de la deuda que quedó priorizada. ¿Listo? Bueno, y la tercera es eliminemos una por una. La tercera estrategia. Entonces, de aquí quiero hacer varias advertencias. La primera es que para usar esta estrategia necesitas un asesoramiento legal y eso depende mucho de tu país. Entonces te debes asesorar con un abogado que tenga conocimiento en temas financieros y ya vas a ver por qué. ¿Listo? La segunda advertencia de esta estrategia es que no es viable para créditos que tengan en prenda o una prenda de un bien de tu propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Si la que quieres eliminar es un crédito de un vehículo, no la puedes usar. ¿Por qué? Porque cuando tú sacas con un banco un crédito de un vehículo, el vehículo, mientras esté vivo el crédito, es del banco. Entonces, si tú te atrasas en alguna cuota, por alguna razón algo sucede, el banco legalmente se puede apropiar de esa propiedad, en este caso el carro. Lo mismo pasa con un crédito hipotecario, que es una casa, o con créditos de libranza, que esos son créditos que te descuentan directamente de tus sueldos, entonces ahí el banco está autorizado a embargarte el sueldo. Entonces, esta estrategia no funciona para esos tipos de crédito, pero sí funciona, por ejemplo, para los tipos de crédito como los de tarjeta de crédito o de libre inversión. Y la advertencia 3 es que esta estrategia no es viable si al corto plazo sabes que vas a requerir un apalancamiento financiero. O sea, que si al corto plazo, y al corto plazo me refiero a entre 6 meses y un año, vas a requerir nuevamente pedir un préstamo para alguna inversión o para un viaje o para algo que tú quieras usarlo. Si requieres de ese crédito, esta estrategia no la puedes usar. ¿Listo? Entonces, con base a estas 3 advertencias, te voy a explicar cómo funciona. Resulta que en cada país, dependiendo del tipo de deuda, los bancos legalmente no pueden quitarte tus cosas para poder solventar las deudas. Entonces, aquí por eso entra muy importante el asesoramiento legal, donde el abogado te puede decir sí o no, dependiendo del tipo de crédito que tengas. Entonces lo que busca acá es, digamos, como en el ejemplo anterior, tú tienes 3 créditos y pues digamos que los 3 créditos sean de tarjeta de crédito. Entonces la estrategia consiste en que si tú puedes priorizar la primera con el CAP, como lo vimos anteriormente, y lo que te dedicas es a pagar solo esa deuda. Dejas de pagar las otras 2, pero te dedicas a pagar esa primera deuda con la mayor capacidad que tengas de tu salario, de tus ingresos, no sé, de todo lo que sea intereses para ti. Y si adicional puedes crear excedentes de dinero, pues fabuloso, se lo agregas a esa deuda para poderla eliminar lo más pronto posible. Cuando ya eliminas la primera, nuevamente entra el tema del asesoramiento legal. Debes ir con tu abogado o con un asesoramiento de tu abogado al banco a renegociar tu segunda deuda que esté en la priorización. ¿Para qué? Para que tengas, digamos, un monto asequible y lo mismo, sigues dejando de pagar la tercera deuda y te dedicas solo a pagar la segunda deuda. Das la mayor cantidad de abono a capital que tú puedas con el fin de poderla eliminar en el menor tiempo posible y así sucesivamente con la tercera. Por eso esta se llama eliminemos una por una, porque no se trata de a cada una pagar su cuota mínimo, sino dedicarse solo a eliminar una de las deudas. Pero nuevamente les advierto, tengan muy en cuenta esas 3 advertencias. Deben estar asesorados legalmente e influye mucho el tipo de crédito que tengan
Y lo último es si van a requerir apalancamiento financiero en el futuro, pues en el futuro cercano esta estrategia no es viable. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas de pagar tus deudas, tu score de crédito disminuye. En teoría, ahí te vuelves más riesgoso para los bancos que te presten dinero. Entonces, lo importante es que entiendas las tres estrategias y identifiques cuál es la mejor para ti, de acuerdo a tu realidad financiera, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos hacer es cambiar nuestros hábitos de gasto. Perdón, que se devolvió el slide. Entonces, ¿cuáles son los hábitos que debemos cambiar? Entonces, primero es no gastar más de lo que ganas. De acuerdo a lo que explicamos en el paso de administra tu dinero, debes identificar cuál es tu realidad de ingresos y cuál es tu realidad de gastos, con el fin de que puedas saber si estás gastando más de lo que ganas. Y si es así, detente, haz una pausa, reevalúa tus gastos y define cuáles son necesarios y cuáles no. Y los que no son necesarios para vivir, elimínalos. Elimínalos porque a medida de que tú te gastas más de lo que ganas, pues empiezas a usar el crédito, empiezas a usar la tarjeta, empiezas a endeudarte más. Y eso, aquí hay un dicho en Colombia que dice que es tapar un hueco con otro hueco. Entonces, lo que haces es hacer crecer más tu deuda. ¿Listo? Es el primer hábito que debes cambiar. El otro es dejar la tarjetitis. Hay personas que son muy responsables con sus tarjetas de crédito y creen que comprándolo todo con la tarjeta de crédito, poniéndolo a 36 cuotas, resuelven sus problemas financieros porque eso les da facilidad de pago. ¿Qué es lo que quiero que entiendas acá dentro de tu hábito o cambiar esa creencia mental? Es que las tarjetas de crédito son herramientas financieras y hay que saberlas usar. Mira, son la misma responsabilidad que un arma. Y perdón por el símil que hago, pero un arma es lo más peligroso en el mundo en las manos de alguien que no sabe manejarlo. Y lo mismo pasa con una tarjeta de crédito. En las manos de alguien que no sabe manejarla es muy peligroso para su salud financiera. La otra, la más importante, controlar los impulsos de compra. Nuevamente, como les dije, hay personas que ven un 50% y mejor dicho, se desmayan, se botan a la tienda y eso no puede ser así. Cada vez que tú tengas la necesidad de hacer una compra, de un gasto, porque es diferente si vas a comprar un activo que te va a generar excedentes de dinero, piensa si realmente es necesario para tu supervivencia comprar eso. Y yo sé, aquí las mujeres generalmente son las que dicen que si no me compro esa blusa que es la más divina del almacén, me muero. No, aquí debemos ser realistas con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso solamente se va a ver reflejado en nuestra salud financiera. Lo mismo pasa con tu salud personal. Si tú eres una persona que todos los días comes hamburguesas, ¿cómo crees que se va a volver tu salud en el futuro? Pues mal. Vas a sufrir del corazón, vas a sufrir de diabetes por tanta salsa, vas a sufrir de sobrepeso y si Dios nos quiere infartos, en fin. Aquí pasa lo mismo. Si tú eres una de las personas que no controlas tus impulsos de compra, pues cada vez tu salud financiera va a estar peor y en algún momento vas a morir financieramente. En la medida de lo posible, pagar siempre a tiempo. Entonces aquí entra el tema del score. ¿Se acuerdan que una de las herramientas en el paso anterior de generar excedentes de dinero es el apalancamiento financiero? Miren, el apalancamiento financiero es una de las cosas más importantes del mundo. Y si tú no tienes un buen score, no vas a tener cómo apalancarte financieramente con un banco, por ejemplo. Mira, los ricos del mundo no usan su dinero para sus inversiones, ellos usan el dinero de los demás, sean de bancos, sean de acciones de empresas, en fin. Acá por eso mismo tenemos que en la medida de lo posible pagar siempre a tiempo para tener un buen score y en el dado caso de que necesitamos un crédito futuro para montar un negocio o para una emergencia, Dios no quiera, pues ahí vas a poder obtener ese apalancamiento financiero. El otro hábito que debemos empezar a tener es elige el financiamiento adecuado. Yo sé que por facilidad la mayoría de personas usa la tarjeta de crédito,
pero la tarjeta de crédito es el peor tipo de crédito existente. ¿Por qué? Porque tiene las tasas de interés más altas legalmente. O sea, la tarjeta de crédito, si el banco, aquí en Colombia se llama el Banco de la República, en otros países se llama el Banco Central, si ese banco en particular sube las tasas de interés, las tarjetas de crédito automáticamente se suben a esa tasa de interés la más alta. Entonces, si tú vas a comprar un vehículo, lo peor que puedes hacer es comprarlo con una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque ahí vas a estar pagando, por lo menos en Colombia, más de un 30% anual de intereses. En cambio, si tú sacas un crédito vehicular, puedes encontrar un crédito que solamente te cobre entre el 8 y el 10% de intereses en el año. Entonces, si ves, lo reduces 3 veces, o bueno, lo reduces a su tercera parte. Entonces, siempre elige el financiamiento adecuado. Nuevamente pasa es lo que yo te decía, no compres, si escogiste la estrategia de una sola deuda, pues no compres cartera de una tarjeta de crédito con otra, porque pues sí rebajan las tasas de crédito, pero no igual a cuando es un crédito de compra de cartera, se llama en los bancos acá en Colombia. Entonces es importante que hagas esa investigación en cada banco, definas qué tipo de financiamiento quieres y cuál es la mejor tasa que te están ofreciendo. Si tienes un buen score, siempre vas a poder hacer eso. Y esta que es la que está en rojo, debes entender, mentalizar, interiorizar que tu deuda no es culpa de tu banco, es solamente tu culpa por el mal manejo del dinero que le estamos dando. ¿Ok? Debes entenderlo súper claro, porque si no, mira, la primera forma de entender un problema es aceptando que lo tienes. Si no lo aceptas, eh, nunca lo vas a poder mejorar. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de endeudarse? Entonces ya les dije, la primera es escogiendo un tipo de crédito adecuado de acuerdo a tu necesidad y a tu realidad. Pero aquí entra esta parte muy interesante, que si no estoy mal, quien introdujo esta teoría es Robert Kiyosaki, en donde él habla que existe la deuda mala y la deuda buena. Entonces, yo creo que con la imagen no es muy difícil de identificar, pero la deuda mala habla de gastos, compra de computadores, compra de celulares, compra de cosas que no te generan excedentes de dinero, que lo único que te generan son gastos, que te sacan dinero de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque son pasivos. Esa es la mala deuda. La deuda buena es la deuda cuando tú te endeudas para comprar activos. Y nuevamente, ¿qué son activos? Activos son cosas que te generan dinero, que te llevan dinero hacia tu bolsillo. Entonces, esa es la mejor forma de endeudarse, con una deuda buena, comprando un carro para rentarlo, comprando una casa para rentarlo, comprando acciones en una empresa para que te genere unos ingresos a futuro, en fin, cualquier tipo de activo que te genere ingresos es una buena deuda. Eso es importantísimo que lo tengas claro. Bueno, entonces aquí ya les quiero mostrar dos imágenes en particular relacionadas a este tema, que son de reflexión. Entonces, hace poco vi una frase muy interesante de Pepe Mujica que él decía, aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas. Entonces, esto va muy relacionado al impulso de comprar. Debemos aprender a ser felices con lo que tenemos, porque si no, nunca vamos a ser felices así tengamos muchas cosas. Listo, esta es la primera reflexión que quería hacerles. Y la segunda va relacionado a conocer tu realidad de endeudamiento, a conocer cómo vas a eliminar tus deudas. Hay personas que ni siquiera miran los extractos bancarios que les envían los bancos. ¿Porque para qué? Porque ya saben que tienen que pagar y están acostumbrados a la tarjetitis, que se compran un chicle a 36 cuotas que cuesta $3, en fin. Entonces esta frase iba muy relacionada a una que ya presenté anteriormente en el fanpage,
que dice que lo que no se mide no se controla. Pero ahí le falta otro pedacito que es, y lo que no se controla no se mejora. Entonces, si no medimos cuál es nuestra realidad de deudas y no la controlamos, pues nunca la vamos a mejorar. Siempre vamos a estar endeudados por todos nuestros malos hábitos de compras o de gastos con nuestros créditos. Listo, amigos, entonces esto era lo que les quería compartir. Como ahora quiero pues expresarles nuevamente estas frases que los espero en la salida de tu zona de confort, que tienes que salir de tu zona de confort, tienes que cambiar esos hábitos de gasto y de endeudamiento malo. Bueno, nuevamente estas son mis redes sociales, la fanpage que es Jairo Beltrán Coaching, Ingeniero Jabs que es Twitter, Jairo Beltrán que es mi canal de YouTube. Si estás viendo este video en el canal de YouTube, pues te invito a que le des like para que nos sigas. Y mi correo es contacto@jairobeltran.com si me quieres escribir para cualquier cosa, para conocer sobre el curso que voy a sacar próximamente referente a la libertad financiera. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado estos 6 pasos para obtener tu libertad financiera, que sean de gran utilidad para ustedes. Y pues por favor, solamente te pido este favor, es que compartas esta información con la mayor cantidad de personas que puedas, porque cuando tú compartes información que da valor, le estás dando valor a esas otras personas, les vas a poder ayudar a conocer esta información importante para sus vidas y que puedan generar vidas, y me ayudas a cumplir mi propósito, que es lograr que las personas lleguen o consigan su libertad financiera. Entonces, nuevamente mi filosofía de vida, que es compartir es vivir. Entonces comparte esta información. Y muchas gracias por escucharme. Como dije antes, nos vemos a la salida de tu zona de confort. Que estés bien.